Bienvenidos a Starbound, donde cada estrella cuenta una historia jamás imaginada. El espíritu eterno de la humanidad enfrentándose al oscuro abismo de la tortura alienígena. Entremos en la historia. El aire crepitaba con un ozono repugnante. Tang, mientras las ataduras se desactivaban por un momento, una oscuridad total envuelta a Jack. No, oscuridad. Sus ojos estaban sellados, cerrados con una costra de algún polímero defraguado, rápido. Eso significaba que sus captores estaban tomando precauciones, lo cual no fue la sorpresa. Lo que en sus entrañas revueltas eran los sonidos entrecortados, el áspero aliento que no eran del todo humanos. Décadas de operar al margen, nunca había encontrado nada como este espécimen. 13. Una voz escalofriante raspó. Te encuentras a ti mismo bajo la custodia del Ranor Imperium. La voz era gutural espesa, con seises en capas, pero extrañamente clara, en medio del parloteo incal, que llenaba el fondo que Warbir Imperium enviaba carámbanos hacia abajo, la columna vertebral de Mindometetium. Jack, de todos los rumores extravagantes para ser verdad, explica el bombardeo de vigilancia del último par de años. Las ondas, los apagones de comunicaciones, un total de 9 yardas, y eso significaba lo que fuera que estos bastardos escamados eran, tenían una estructura de mando increíble. Un gatito de mano áspera con garras desafiladas le arrancó la mugre de los párpados. La repentina afluencia de luz lo hizo ganar. Su visión se nubló y se enfocó en una cámara tenuemente iluminada en sus captores. Los imponentes bípedos cuyas escamas color arena hocicos rígidos y ojos amarillos fríos gritaban reptil, vestían túnicas blindadas de aspecto primitivo en comparación con la tecnología que lo había traído aquí. Todavía el disruptor que lo había dejado caer como un saco de ladrillos era una preocupación. Tu especie ha sido montada por un tiempo considerable. Tus adaptabilidades a regañadientes impresionantes. El líder Rancor besó lo más cercano a la aprobación que probablemente obtendría de él, como sus pupilas. Rendijas se estrecharon, sin embargo, no será suficiente para salvar, te proporcionarás información. Jack se obligó a relajarse un cambio de práctica que desmentía su intención real. No era un recluta novato. Los interrogatorios ocurrieron, incluso el mejor soldado podía descubrir el truco. Estaba haciendo que tomara tanto tiempo, le costara tanto al enemigo que no valía la pena los datos que te sacarían. Conoció a las criaturas mirando. Uniformemente bien, amigo, ¿qué quieres saber? El traductor es plano Cadence, no ocultó Rank. La sorpresa de Cork. Jack ocultó su satisfacción. Bueno, parecía que los lagartos no habían conocido a ningún humano cooperativo que pudiera ser útil. Primero el líder. Rancor siseó, recuperando la compostura. La escala de tu civilización, cifras de población, número de mundos habitados. Jack se encogió de hombros luchando casualidad. Tierra, principalmente unos pocos puestos de avanzada. Luna, Marte. Ustedes probablemente ya los vieron en cuanto a poblaciones. Tal vez 8 en 1000 millones como máximo. Siseó el Rancor con desagrado, varios de los otros moviéndose inquietos. Bueno, déjalos ponerse arrogantes, subestimar a su enemigo. Fue un error clásico, te retienes información. El líder escupió. Esto es inaceptable. Iniciar la fase 2 de los guardias levantaron a Jack y lo llevaron a marchar como una rana por un corredor inclinado. Mantuvo su resistencia mínima, solo lo suficiente para parecer que lo estaban arrastrando. No caminando a grandes zancadas, lo arrojaron a una silla de metal, atándole las muñecas y los tobillos con fuerza. El líder Ranor lo siguió llevando una jeringa llena de un líquido blanco lechoso. Aquí vamos, Jack, pensó sombríamente. Hora de ver cuánto jugo me queda en mí. Un acelerador sináptico de milla, dijo Ranor golpeando la jeringa con una garra inquietantemente larga. Aumentará tus facultades mentales y capacidad de respuesta. Jack resopló. Tu suero de la verdad media la ranura, las pupilas se encendieron de ira. El cumplimiento se logrará Siseo resonó. Cuando sus colmillos descubrieron, hundió la aguja en el brazo de Jack.
El dolor se encendió cuando el fluido tocó su torrente sanguíneo, pero lo que siguió no fue el calor mareante de las drogas clásicas de la verdad. En cambio, sus sentidos se volvieron locos. Los colores palpitaban con intensidad nauseabunda, cada sonido. Un áspero chillido metálico, nombre del sujeto, rango y unidad. Afiliación. El rancor exigió su voz un estruendo áspero. Jack luchó por mantener el enfoque que te jodan, dijo con los dientes apretados. Petty defiance, tal vez, pero le dio un ancla, una pizca de control. El Ranor lo miró fijamente, sus fríos ojos entrecerrados. La persistencia no logrará nada. Estarás roto de repente un destello de movimiento, atrapó la visión sobrecargada de Jack. Uno de los guardias, Rancor, el más pequeño, cambió su peso. Nerviosamente, sus ojos se lanzaron hacia la puerta, y luego de vuelta. Al líder interesante, había algo pasando aquí, más allá del interrogatorio de rutina. Otra dosis del suero golpeando su brazo, esta vez, amplificando la sobrecarga en pura agonía. Fuego blanco corrió por sus venas, su mente amenazando con romperse. Entonces terminó bendito entumecimiento, reemplazó al dolor, sus sentidos embotados. La manta pesada asentada sobre sus pensamientos, a través de la neblina escuchada, silbidos agitados. El Ranor discutiendo entre ellos lo que fuera, le había comprado algo de tiempo, y los había distraído. Cada ventaja que tenía que aprovecharse, hizo retroceder la neblina esforzándose por escuchar más allá de la niebla del suero, las órdenes del emperador que era el interrogador principal, su voz aguda por la frustración. El espécimen es resistente. Métodos poco ortodoxos. Eso no funcionó bien. Una mano áspera. Levantó su barbilla. Ojos amarillos. Brillaron con crueldad. Fase 3. Comienza, nos contarás todo. El líder hizo un gesto y los dos guardias arrastraron a Jack por un pasillo poco iluminado. El miedo parpadeó una nueva, no de lo desconocido, sino una certeza sombría, el verdadero interrogatorio químico. Tenía sus límites, pero dolor no había muchos que podían soportar. El dolor verdadero lo obligaron a entrar en una cámara más grande de techo alto y amenazante. En su centro había una mesa de metal frío, ominosamente equipada con restricciones, pero fue el artilugio que colgaba sobre ella, lo que hizo que la sangre de Jack corriera helada. Parecía una lámpara de calor, industrial destripada, el cruel filamento retorcido que descendía en espiral desde su núcleo. Esto raspó al líder Ranor una sonrisa cruel que se extendía por su hocico. Es un agitador sináptico que amplificará tus receptores de dolor más allá de los límites tolerables. No hay escape, someterás la lluvia corcho Jack a la mesa, su miedo luchando en una extraña ira creciente. La desesperación era un gran motivador, pero sabía que la ira que era su filo, el dolor podía quebrarte. Pero la furia, canalizada adecuadamente, podía forjar hierro en tu alma. La lámpara de calor retorcida descendió filamentos que brillaban con una naranja siniestro. El líder se colocó a un lado, un pequeño panel de control al alcance detrás de él. Los otros dos Ranor estaban listos. Sus expresiones, una mezcla de lástima y anticipación. Incluso en una sociedad construida sobre la conquista, había algunos que no podía digerir esto. Un hecho que tenía la intención de aprovechar la última oportunidad. Para cumplir, el líder silbó, se sometió, y este sufrimiento terminó. Movió una garra a través del panel de control. La primera sacudida golpeó como un rayo. No solo dolor, sino un profundo mal en el alma, como si cada terminación nerviosa estuviera siendo retorcida de adentro hacia afuera. Todo lo que Jack podía hacer era no gritar, aferrarse a la furia, al rojo vivo que era su único escudo, el rango, o recibir impresionantemente la intensidad. Aumentaba, lo mirarás. Uno de los guardias gritó señalando a Jack. Su interrogador se giró y Jack forzó su rostro torturado en una sonrisa rusa. Le tomó un esfuerzo casi sobrehumano,
Su mandíbula se sintió como si pudiera dislocarse. ¿Es eso todo lo que tienes? Él rojo. Su voz era una ruina. Pero el desafío burlón en su interior era humano puro destilado. El hocico de rancor principal se crispó en la furia. Miró de nuevo al panel de control y luego vaciló, su garra flotando sobre los diales. Esto es desafío. Esto no cambia nada. Ladró, pero lo hizo. Jack podía sentirlo, dudar, incertidumbre. Estas criaturas no estaban acostumbradas a una presa que se defendía. No así, no con esta fría determinación, ardiendo en sus entrañas. La niebla inducida por el suero se estaba levantando, y un enfoque afilado como una navaja estaba tomando su lugar. Esto ya no se trataba de información, esto era supervivencia pura y simple. Pero dentro de eso una oportunidad cobró vida. El agitador sináptico pulsó de nuevo más caliente, más brillante dolor. Lo atravesó su visión tornándose roja en los bordes aún a través de la neblina. Jack miró fijamente a el guardia más pequeño, el que había mostrado inquietud. Antes la criatura se estremeció ligeramente. Sus ojos amarillos se apartaron. Había una grieta en la fachada del rencor. Una pequeña vacilación que podía ampliarse. «¿Crees que eres fuerte, Jack?», ahogó su voz de ronquido sangriento. «Eres amables, cobardes, torturadores». La criatura reticuló su agarre en su arma, apretando cobardes. Sí, esa era la palabra para introducirlos. Plantar las semillas de la duda el líder Ranor al descubierto. Sus colmillos en furia se burla de nosotros aumentando la intensidad. La agonía se disparó amenazando con borrar la mente de Jack. Su piel se sintió como carbones abrasadores, sus músculos se tensaban y temblaban incontrolablemente, pero mantenía sus ojos en ese guardia vacilante. Esto era una apuesta, un último intento alimentado por el mismo desafío salvaje que lo había mantenido vivo todo este tiempo. Tú jadeó a través del dolor, no eres como él. Esto está mal, el Ranor más pequeño. Espetó girando su superior. Desiste, él no es un salvaje de vuelta y del líder lo cortó. Los guardias se tambalearon silbando en una mezcla de dolor e indignación, pero ese momento fue suficiente. La visión de Jack se nubló con lágrimas de dolor, pero sintió su ventaja. Había una en las filas. Una fisura nacida de su tormento podría no ser fracturada mucho, pero era todo lo que tenía. Tiene razón. Jack se aferró empujando a través de otra ola de agonía. ¿No puedes ver? Esto nos hace mejores que tú. Su voz se elevó con una fuerza que no sabía que poseía. ¿Qué podemos soportar esto? Nos hace más fuertes. Sobreviviremos tú, monstruos. El guardia más pequeño retrocedió. Abrió las pupilas con horror conflictivo. Los más grandes detrás de él se movieron con el reptil y la pasividad desmoronándose. El plomo corrió corcho, se quedó, congelado, puro odio irradiando de su postura rígida. Luego lentamente giró su cabeza hacia los guardias y el aire vibró con amenaza. ¿Cuál es el significado de esto?, gruñó. ¿Tú vacilas? ¿Estás influenciado por esto? Elí de esta criatura. El silencio en la cámara de tortura era ensordecedor. Los dos guardias retrocedieron visiblemente. Una onda de inquietud recorriendo sus filas. Habían visto la brutal resistencia de Jack. Sintieron lo incorrecto de la creciente tortura y había plantado una semilla de repulsión. Jack presionó su voz áspera y desvaneciéndose. ¿Crees que somos débiles, primitivos? Pero mírate escondido detrás de tu tecnología, tu crueldad. Una tos sacudió su cuerpo. Un chorro de sangre salpicando. La mesa de metal. Esta es tu fuerza. Este es tu imperio, el Ranor líder. Se erizó las fosas nasales dilatadas. Te manipula mentes débiles. Todos regresan a sus deberes, antes de que la orden pudiera ser obedecida por completo. Un agudo timbre cortó la tensión. La cabeza del interrogador se sacudió hacia un pequeño panel de comunicaciones en la pared. Parpadeó con un pulso carmesí urgente. Mensaje imperativo, sisió miedo, entrelazando su voz por primera vez,
con una garra temblorosa. Activó el panel de comunicaciones. La imagen que cobró vida era otro Ranor, pero este estaba adornado con una armadura rica y ornamentada, su cresta más alta y mucho más elaborada. Los miró con una furia fría que hizo retroceder incluso al interrogador principal. Explique este disturbio. Exigió el Ranor real. Su tono era pura orden helada. El espécimen iba a ser entregado intacto. El imperador lo cortó con un silbido escalofriante. Terminé este interrogatorio. De inmediato se requiere la presencia del espécimen en otro lugar. El alivio inundó a Jack como una presa que se rompe. No las había roto, pero las había sacudido. Y esa pizca de resistencia que desató podría ser suficiente. Los guardias lo liberaron de la mesa bruscamente. Sus siseos tratamientos de confusión e incertidumbre se hundió demasiado exhausto para mantenerse en pie. Pero una emoción salvaje ardía dentro de él. Los Ranor estaban nerviosos, sacudidos en su creencia de una conquista fácil. Habían subestimado la humanidad. Juzgó mal su núcleo de desafío indomable. Lo arrastraron de regreso a su celda, arrojándolo al suelo de piedra como un saco de refugios. Pero cuando la pesada puerta se cerró de golpe, sumergiéndola de nuevo en la oscuridad, Jack no pudo reprimir una sonrisa cruda. Podría haber parecido nada más que un burla desafiante a sus captores. Pero él sabía mejor que él, no les había dado una víctima rota. Les había dado una muestra de la verdadera fuerza de la humanidad. Días, tal vez semanas. Pasaron el tiempo desdibujándose en una neblina de dolor y descanso intermitente. La comida aparecía esporádicamente lodo rico en nutrientes que hacía poco para aliviar su hambre constante. El Rancor ignoró sus peticiones, sus burlas como si su misma existencia fuera inconveniente, aunque cometieron un error cada día que sobrevivió. Soportarció su resolución, se convirtió en el dolor en sus huesos en un fuego frío, determinado al menos una mañana. Pensó que era de mañana. Los pasos deslizantes fuera de su celda eran más pesados, más urgentes. La puerta se abrió de golpe, revelando no a los guardias habituales, sino una procesión de Rancor de alto rango. El que lideraba el séquito se sostenía con autoridad inconfundible escala, una obsidiana más rica, su cresta tachonada de joyas. El imperador ignorando el dolor que atravesó su maltratado cuerpo. Jack se obligó a sentarse. Podría ser su prisionero, pero estaría condenado si se acobardara. Espécimen 13. La voz del imperador tenía una calma desconcertante. Se acercó hasta que sus fríos ojos amarillos estuvieron al nivel de los suyos. Ha exhibido inesperada resistencia a eso. Te ofrezco una medida de respeto y una opción. Jack parpadeó tomado con la guardia baja. Había esperado otra ronda de tortura, quizás una ejecución. Pero ahora respeto y ciertamente no una opción. Los Rangor todavía lo subestimaban, todavía malinterpretaban la situación, vieron su resistencia como una casualidad, una anomalía. No. El núcleo de la humanidad manejado con hierro. Esta era una oportunidad peligrosa, pero una oportunidad. No obstante. Escuchémosla, Jack, gruñó, empujándose para ponerse de pie y balancearse ligeramente con el esfuerzo. Su orgullo no le permitiría mostrar debilidad. No ahora. Los colmillos del imperador brillaron. En la penumbra nos acercamos un momento crítico en nuestra campaña. Eres amable. Posees una adaptabilidad invisible entre las razas conquistadas. Creemos que puede ser aprovechado. Una sonrisa cruel. Torció el hocico. Naturalmente la cooperación contendrá sus propias recompensas. Jack resopló con un sonido doloroso, denso por el desprecio. Trabajo esclavo. ¿Quieres que construyamos tu imperio? Después de todo lo que has hecho, tu desafío es predecible. El imperador agitó una mano con garras despectivamente, pero irrelevante. El camino de tu raza está claro. Aniquilación o servidumbre. Tu elección influye en la rapidez de tu fin. Ahora Jack entendió que esto no era un mero interrogatorio. Era un preludio a la invasión. Él era su sujeto de prueba. Un indicador del punto de quietud de la humanidad. Y no solo habían subestimado la resiliencia de la humanidad, habían malinterpretado su propia posición por completo con una sacudida.
Se dio cuenta de la razón detrás del retraso: la visita personal del emperador, el miedo que había vislumbrado debajo del rencor. La arrogancia no estaban tan seguros como ellos pretendían. Había disenso dentro de sus filas, una grieta que él ensancharía con su desafío. Él podría explotar eso. Jack tosió motas de sangre cayendo al suelo. Si rechazo esta recompensa, el emperador ladeó su cabeza, un movimiento serpenteante. Entonces, serás un ejemplo, tu resiliencia se convertirá en un cuento advertencia, demostrando la inutilidad de la resistencia. Significaba una lenta ejecución pública, una advertencia para romper el espíritu humano antes de que comenzara la invasión. Él miró a través de los reunidos. Rancor vio el hambre en sus ojos. Ellos querían esa demostración de dominio, pero obtendrían algo aún mejor. Jack forzó una sonrisa burlona, sintiendo cada músculo torturado protestar. Bueno, no hagamos esperar a tu audiencia. Estoy seguro de que todos tienen un asiento en primera fila para el espectáculo emperador. Inclinó la cabeza. Los guardias del rencor lo flanquearon. Lo sacaron de la celda mientras se adentraban más en el complejo. Los túneles se hacían más grandes y grandiosos. Aquí. Los soldados de la fila Ranken se hicieron a un lado, sus cuerpos escamosos, rígidos con anticipación. Lo llevaron a un vasto balcón con vista a una cámara cavernosa que zumbó con miles de rancor, reunidos sus silbidos resonando en el alto techo. Un salvajismo primitivo resonó en el aire. Esto no se trataba solo de Jack. Era un teatro, un ritual para solidificar el dominio del rancor. Frente al miedo interno, él era el chivo expiatorio y la humanidad pronto sería conquistada. Amenaza era marchado sobre una plataforma elevada en el centro de la cámara, mientras miraba a través del mar de rostros escamosos. Jack sintió una extraña claridad. El miedo se marchitó bajo el peso del propósito sombrío. Había sobrevivido al interrogatorio. Ahora había vuelto su propio escenario contra ellos. El emperador subió a la plataforma para pararse a su lado, levantando una mano con garras para silenciar la multitud. Lo contempló ásperamente, su voz amplificada, para alcanzar los rincones más lejanos. Esta criatura representa el pináculo de su débil raza de cuerpo, pero poseedor de una astucia perversa. Una ola de silbidos ondeó a través del rencor, masas teñidas de miedo y repulsión. Bueno, él estaba avivando sus instintos primarios exactamente como estaba planeado. Pero incluso esta resistencia es inútil, el emperador continuó. Ellos se quebrarán. Ellos se someterán. O perecerán. Se volvió hacia Jack, colmillos al descubierto en una sonrisa escalofriante. ¿Te sometes? Espécimen 13. ¿Ofrecerás tu mundo rendirse? Jack encontró su mirada, su barbilla en alto en una voz cargada de agotamiento, pero resonando con claridad. Él respondió: haremos mucho más que resistir, te cazaremos hasta tus malditos agujeros de lagarto. Haremos que te arrepientas de poner los ojos en la tierra. Una onda de inquietud barrió ahí a través de la multitud. Los ojos del emperador se encendieron y se lanzaron hacia adelante con la mandíbula chasqueando. Pero algo no estaba bien. El ataque del emperador fue demasiado lento, su movimiento torpe antes de que Jack pudiera reaccionar. Una serie de cuerpos escamosos apareció en el escenario. Los dos guardias Rancor que había reconocido de la cámara de tortura se habían lanzado contra su líder. El caos estalló. El emperador gruñó. Los reflejos reptilianos eran rápidos, pero sus golpes carecían de su devastadora precisión habitual. Los guardias rebeldes se movieron con una coordinación sorprendente. Uno flanqueó al emperador mientras que el otro se lanzó bajo su guardia, arrasando con sus garras por el vientre del emperador. La caverna palpitaba con una cacofonía de rugidos, silbidos y el choque de metal. Los leales de Ranor se derramaron en el escenario y descendieron sobre los rebeldes. Sus armas de disrupción destellaron en el pandemonio. Jack se tambaleó hacia atrás. El corazón latía con fuerza. Esta era su oportunidad. Los guardias lo flanqueaban. Jack se dio la vuelta y se sobresaltó por el alzamiento, aprovechando el momento. Jack le dio un cabezazo a uno y le golpeó el cráneo en el hocico con un crujido espantoso.
La criatura se tambaleó y Jack se lanzó a su alrededor y agarró su disruptor descartado. No dudó en apuntar el arma y le disparó al Imperator, que estaba enfrascado en una lucha desesperada contra los rebeldes. El disparo de Jack alcanzó el hombro del Imperator y lo hizo girar con un aullido de agonía. Bajó una mano con garras sobre su herida y se distrajo momentáneamente a los rebeldes más grandes. Aprovechó la oportunidad y se lanzó hacia adelante y hundió sus colmillos profundamente en el cuello del Imperator. El Imperator gritó y atravesó la guarida con un escalofriante alarido de furia y dolor. Arrojó al rebelde, pero la sangre brotó de la terrible herida. Jack disparó de nuevo, apuntando a la carne expuesta. El Imperator rugió tambaleándose cuando la explosión del disruptor le quemó la pierna. El lealista finalmente se abrió paso más allá de los rebeldes y abordó a Jack tirándolo al suelo. Las garras desgarraron su carne y el dolor floreció de nuevo. Pero las dulces lágrimas de la rebelión llenaron el aire. El emperador vacilaba. Sus ojos se llenaron más de desconcierto que de furia. Un rebelde, sus escamas salpicadas de sangre, arrastraron. Jack se pone de pie silbando con urgencia. «Ven a los túneles por los que podemos escapar durante el caos». Jack miró al moribundo Imperator, retorciéndose en el suelo de piedra. Él había hecho esto. En ascendido la chispa de la rebelión convirtió su arrogancia en un error fatal. La supervivencia ya no era suficiente con un Savage. La abuela siguió al rebelde a las profundidades del complejo de rencor. Era hora de darle la vuelta a la situación a los cazadores.